Buenas, y en respuesta a las dudas, sí que estoy jugando a Ghost of Yotei, sí que le estoy metiendo horas a este videojuego, del cual pues cuando buenamente pueda ya os traeré mis sensaciones e impresiones generales, o por qué no ya el análisis completo. Pero es un videojuego que estoy jugando despacio, es un videojuego al que le estoy echando horas, me está entreteniendo mucho. Yo os digo que las primeras sensaciones son bastante positivas, y también pues como noticia añadida a todo esto, parece que durante su primer día ha vendido 1 millón de copias en todo el mundo. Este videojuego pues estaría a un ritmo parecido al que tuvo su antecesor Ghost of Tsushima, y veremos a ver qué tal durante todo el fin de semana. Pero bueno, en resumidas cuentas, que parece que las cosas van bien. Simplemente estando en una plataforma pues ha vendido más que o lo mismo que Silent Hill F, ni más ni menos, que se venden 3 diferentes. Pero lo dicho, ya veremos un poco todo eso. Igualmente, la actualidad va por otro lado. Ahora mismo se están comentando incluso más detalles acerca de lo que está pasando con Xbox, con Game Pass, y de dónde viene un poco toda esta situación. Y en este vídeo lo vamos a ver todavía más en detalle, porque no para de salir información acerca de esto, y por supuesto lo vamos a abarcar. Quédense por aquí. Y es que atención, porque las malas noticias no dejan de gotear. En las últimas horas se ha podido observar cómo los DLCs, lo que son las expansiones de contenido de los videojuegos propios de Xbox, ya no tienen el famoso descuento de Game Pass. Generalmente tú, cuando estás suscrito pues a esta membresía, prácticamente en cualquiera de sus niveles, pues una de las ventajas es que obtienes descuentos directos sobre todos los videojuegos que están ahí dentro incluidos, y en general incluso sobre contenido de terceros. Sueles tener descuentos inmediatos para cada compra, pues un 10% aproximadamente. Pues eso, como digo, para las expansiones de videojuegos propios, véase por ejemplo Call of Duty o Forza Motorsport, no están incluidos. Han desaparecido las ventajas de lo que es el ahorro inmediato. Y sobre esto pues se ha indagado un poquito, se ha preguntado, y Microsoft ha respondido también, y la respuesta no os va a gustar. Efectivamente, confirman que han desaparecido esos descuentos, pero que como compensación resulta que te van a añadir puntos rewards. Un 10% equivalente se te va a añadir pues en base a eso. Cuando hagas la compra de alguna clase de DLC o expansión de estos videojuegos, vas a obtener unos puntos rewards equivalentes a ese 10%. Pero claro, ¿dónde está el problema aquí? Que los puntos rewards han tenido un tope. Los puntos rewards ahora tienen una limitación según en qué membresía de Game Pass vayas. Y en este caso, pues si lo has superado, ya no podrás ganar más. Con lo cual, la decisión, se mire por donde se mire, es un completo y absoluto desastre. Ya no es no ahorrar con Game Pass jugando un montón de videojuegos por un precio asequible. Ya es que además de todo eso, el ahorro inmediato en compras de contenido de expansión ha desaparecido. Eso sí, en lo que es la compra de videojuegos, eso sigue disponible. Eso de momento no ha cambiado para nada. Esto, en general, pues os digo que no sería tampoco una noticia muy destacada si se diera como un caso aislado. Me refiero, yo entiendo que habrá mucha gente que no lloraría demasiado porque no pueda comprar unas monedas virtuales de un juego, o no pudiera comprar alguna clase de traje para ponerle a su personaje favorito, etcétera, etcétera. Yo entiendo que esto a lo mejor pues no es lo más llamativo del mundo, y tampoco es la peor de las noticias. Pero ¿cuál es el punto y cuál es la cuestión? Que es un picotazo más que esta compañía nos ha dado en las últimas horas. Es básicamente como ese caramelo que te han puesto en la boca durante muchísimo tiempo y ahora te dicen que no, que se acabó básicamente todo. El problema es que esto viene dentro de un compendio de malas decisiones, un compendio de cosas que básicamente es quitarnos todo lo beneficioso que nos estaban dando hasta hace, como quien dice, unos días. Y la pregunta que se me hace más de uno, ¿qué es lo que pasa? La respuesta la tienen ustedes en pantalla, y no es la primera vez que comento esto. En pantalla ahora mismo lo que estáis viendo es un artículo de prensa de marzo del año 2023. Ha llovido bastante desde entonces, estamos hablando desde hace más de 2 años, vale. ¿Qué es lo que decía ese artículo? Cito en voz alta. Microsoft insiste en que los precios de Game Pass no aumentarán como resultado de la fusión de Activision. Dice que un aumento de precios sería contraproducente y que aumentaría las tasas de abandono de suscriptores. Fin de la cita.
Eso lo dijo Phil Spencer, máximo ejecutivo de la sección de videojuegos de Microsoft, particularmente el jefe que está por encima de todos dentro de lo que hablamos en este mundillo. ¿Saben ustedes qué pasó después de eso? Hemos tenido 3 subidas de precios de Game Pass. Por aquel entonces tenéis subidos un montón de vídeos donde yo básicamente lo que comentaba es que pese a estas palabras teníamos que esperar una subida de precio. Es decir, aquí no vamos a engañarnos. Si vas a comprar una empresa como Activision Blizzard, tú no puedes mantener los precios que tenías hasta ese momento. Simple y llanamente porque estás incluyendo uno de los videojuegos más valiosos de toda la industria. Estamos hablando de Call of Duty. Y aparte de todo eso, tienes otro catálogo de títulos, tanto de las generaciones pasadas como también títulos más recientes que obviamente tienen un valor añadido muy interesante, sobre todo porque son títulos que se quedarían dentro de una suscripción que desde luego te sale mucho más económica. Era evidente que una subida de precios se iba a dar, y no es algo que diga ahora, es que lo dije por aquel entonces. Algunos me tildaron de negativo, pero yo estaba simplemente siendo realista, no me creía esas palabras, pero tampoco me creía que esto fuera a escalar tan alto. En pantalla os estoy mostrando una gráfica. ¿En qué consiste esta gráfica? Pues básicamente es para que veáis cómo ha evolucionado el precio de la suscripción. Y lo curioso que es, en realidad es una gráfica como para comparar el servicio de suscripción de televisión Netflix con Game Pass Ultimate. Pero ese no es el punto. El punto es que veáis la línea amarilla. Esa línea es lo que traza cómo ha ido incrementando de precio el servicio de videojuegos. Y luego hay como una línea vertical roja marcada en 2023, que es básicamente el cierre de la compra de Activision Blizzard. Fijaros en este dato tan curioso. Justo antes del cierre, apenas fueron semanas antes, Game Pass subió de precio. Subieron de precio la suscripción y básicamente hice vídeo por aquel entonces diciendo esto es lo que teníamos que esperar, y de hecho esto me indicaba por aquel entonces que la compra podría estar a punto de cerrarse en vista de ese movimiento. Bien. Pues el caso es que después de eso, después de ese cierre de compra, ¿veis la curvatura que coge la línea amarilla? ¿Veis esa escalada, esa subida de precio? Básicamente acaba estando al triple, en este caso ya triple, de cómo estaba en un origen. El doble de cómo lo hemos conocido sobre todo a partir del año 2019. Es una auténtica barbaridad lo que ha subido de precio esta suscripción. Efectivamente, podemos sacar la conclusión con esta prueba gráfica que la compra de Activision Blizzard es lo que ha derivado en toda esta situación que estamos viendo ahora mismo. Y a día de hoy, ¿qué puedo deciros acerca de esto? Pues básicamente que en lo estrictamente personal yo me siento como un pardillo. Yo me siento básicamente como alguien a quien han engañado con todo esto que se comentó en aquel momento. Porque yo traslado una simple y llana pregunta. ¿Vosotros veis los juegos de Activision Blizzard en el Game Pass? ¿Vosotros veis ese super catálogo que nos dijeron hace un tiempo? Este mes se cumplen 2 años del cierre de la compra. Y sí, han llegado algunos videojuegos. Ha llegado el Diablo, ha llegado pues obviamente los nuevos Call of Duty, han llegado algunos de la franquicia Crash Bandicoot. Bien, alguna cosa obviamente interesante, pero ¿dónde está ese grueso de títulos de Call of Duty que se nos dijo en un momento? Y digo que yo me siento en lo personal como un auténtico pardillo porque por aquella época mucha gente me preguntaba si era menester comprarse esos títulos de Call of Duty clásicos o esperarse, precisamente entre otras cosas, a que se cierre la compra para que los metan en el Game Pass. Y yo a todo el mundo le decía que eso va a estar en Game Pass dentro de muy poquito, así que pues ellos verían lo que hacían con su dinero. Y la cuestión es que todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando, pero eso sí, lo que nos ha hecho de esperar es otro incremento de precio. Y a todo esto hay que añadir cosas, obviamente, que también han sido una completa y absoluta contradicción. La primera de ellas, la compra de Activision Blizzard, pensábamos y se nos decía que era también para recuperar la esencia de esa compañía. Una esencia que con el tiempo se había ido diluyendo, pues básicamente todo lo que creaban era eso, Call of Duty. Era básicamente una empresa dedicada a crear esos videojuegos y poco más fuera de ahí. A lo mejor
mejor te hacían el Crash Bandicoot, a lo mejor te hacían pues el Spyro, te lo traían de vuelta y poco más. Fuera de eso no han sacado realmente gran cosa. Repito, desde Activision, dejando a un lado la parte de Blizzard, que tampoco es que haya hecho precisamente nada nuevo, todo se ha dicho, otra entrega de la saga Diablo y hasta ahí nos hemos quedado, pues precisamente cancelaron su nueva licencia, cancelaron su nuevo videojuego hace pues apenas unos meses, un título completamente diferente que de hecho hasta pintaba que iba a ser bastante bueno o bastante interesante como poco. La cuestión es esa, que esa libertad creativa no ha llegado, de hecho se ha esfumado más rápido de lo que parece, pues al poco de cerrar la compra de Activision nos enteramos de que acabaron dejando ir al estudio que desarrollaba Crash Bandicoot. Lo dejaron por separado y se supone que están trabajando en un proyecto conjunto, pero uno de los grandes atractivos de esa compra era la recuperación de Activision, para que no se dedicaran a hacer pues básicamente lo que se han dedicado a hacer estos últimos años. Y obvio que Call of Duty tiene que seguir adelante, obvio que es la máquina de hacer dinero, eso creo que todos lo tenemos claro. Vale, pues ¿saben ustedes qué es lo que ha pasado? Call of Duty ya no está generando tantos ingresos y de hecho lo que ha comentado la directora financiera, esto no lo digo yo, lo dice ella, la directora financiera de Xbox, es precisamente que Call of Duty con su llegada a Game Pass supuso una pérdida de 300 millones de dólares y por ello un incremento. Esto, obviamente, a los que no somos jugadores habituales de Call of Duty, pues gracia no nos hace demasiada, que tengamos que pagar los platos rotos de que tu videojuego, pues, a lo mejor no haya funcionado como esperabas en esa suscripción. Y saben ustedes también qué es lo que sucede, que es que no tenemos nada más en el horizonte que Call of Duty. ¿Vosotros de Activision esperáis alguna novedad que no sea Call of Duty? ¿Vosotros de sus estudios esperáis algo que no sea lo que vienen haciendo durante los últimos años? No, estamos esperando básicamente lo mismo una vez tras otra. Alguna edición remasterizada de videojuegos clásicos que tienen que regresar, pero eso lo hacen estudios externos. Obviamente aquí pues no se está aportando tampoco ningún valor diferencial, más allá de su llegada a Game Pass, que repito, al final la hemos acabado pagando todos independientemente de que seamos jugadores o no de esta franquicia. Esto es lo que hay y veremos a ver hacia dónde acaba derivando, pero gracia no me hace demasiada. Por aquel entonces, el titular de vídeo que yo expuse a lo largo de estos días, cuando se cerró la compra, más o menos fue por estas fechas, fue algo así como ganamos. El titular que tengo que exponer a lo largo del día de hoy, 2 años después, es perdimos. Esa es la portada del vídeo. Y eso es lo que refleja el final de esta adquisición. Un final que ha derivado en las peores decisiones que esta compañía ha tomado a lo largo de su historia, porque tú puedes tomar decisiones como sacar una nueva videoconsola y poner dentro un aparato que básicamente nadie ha pedido. Eso le perjudica a esa nueva videoconsola, pero estas decisiones no es que perjudiquen a la nueva consola, que también va a resultar mucho más cara, sino que de hecho lo que hace es que lo beneficioso que tenías antes, lo bueno que te habían dado, te lo están quitando. Eso está desapareciendo. Y veremos a ver qué más es lo que nos tienen que decir, pero yo con el cabo del tiempo esta compra la he ido viendo con otros ojos completamente distintos. Y sí, seguramente me venga algún calzonazo, los clásicos habituales como siempre a decir que yo no quería esta compra. Mirad, si os saca las cosas de contexto y vosotros las queréis creer, no es culpa mía. En lo personal, yo, Activision, no es una compañía que me trajese ninguna clase de atractivo si no recuperaban las sagas clásicas, porque era lo que a mí me interesaba. Prototype, True Crime, eso es lo que a mí me llamaba la atención de esta compañía, y eso ya no lo tenía. Y digo, bueno, si la van a comprar, van a traer de vuelta esos títulos y además me van a incluir juegos que no me compro habitualmente en el Game Pass, pues obviamente me beneficia. Y la cuestión es que por eso expuse que ganamos, porque obviamente yo pensaba que eso iba a ser beneficioso porque recuperarías a la vieja Activision y también me ibas a otorgar el beneficio del Game Pass. Y eso estoy viendo que no solamente es que no suceda, es que todavía estamos esperando en muchos sentidos. Y el caso es que en cierto modo muchas de las, vamos a decir, empresas estas, o más bien de las reguladoras que estaban intentando cancelar la compra, avisaron de que esto iba a pasar. Y aquí se las ha criticado muchísimo, por cierto, y en parte tenían razón.
Algunos comentaban precisamente que esta adquisición iba a dar lugar a muchísimos despidos, iba a dar lugar a subidas de precio y por supuesto a un mercado menos competitivo. Y eso es lo que está sucediendo. El mercado ahora es menos competitivo. Las subidas de precios se han dado y los despidos han sido constantes. Yo por eso, a mí, cuando me vienen a decir que las consolas suben por el tema de los aranceles, no me lo creo. No me lo creo porque pasan concretamente también a partir de ahí. Pasan concretamente también a partir de ahí. Que estamos pagando la adquisición. Y eso es lo que vengo ya avisando desde hace mucho tiempo que estaba sucediendo y por eso desde hace tiempo lo he comentado. Por ello, entre otras cosas, cuando ahora se habla de posibles adquisiciones, de nuevas compras que podían hacer estas compañías, yo en lo personal siempre respondo lo mismo. Espero que no hagan ninguna más, a excepción de que en este caso estemos hablando de una compañía que esté básicamente entrando en bancarrota, entrando en la quiebra, entrando básicamente en despidos masivos y el cierre de todos y cada uno de sus estudios. Salvo esa situación, no quiero escuchar hablar de una sola adquisición en esta industria. Sobre todo porque, miren ustedes en qué se han sucedido las grandes adquisiciones. Activision, lo que acabamos de comentar. Bethesda, casi la mitad de los estudios han cerrado. Bungie, pues es una sombra de la compañía que fue y básicamente su nuevo videojuego está en un limbo del que veremos a ver si sale y la mitad de las personas que trabajaban ahí, el máximo talento, completamente despedido. Ninguna compra ha salido bien en esta industria, básicamente ninguna cuando hablamos de esas grandes adquisiciones. De hecho, para cerrar voy a trasladar una pregunta que espero que no os preocupe demasiado, pero ¿alguien sabe algo del Call of Duty de este año? Sí, la beta se acaba de lanzar, hay gente que lo está jugando, pero incluso el Digimon está teniendo mayor número de jugadores. Call of Duty generalmente, su aparato de marketing y publicitario suele empezar durante el mes de mayo o mes de junio. Ahí ya pues Call of Duty está básicamente en las entradas de las tiendas, en todas las portadas, o sea, siempre ha estado presente en todas partes. Este año eso no está sucediendo para nada. Seguramente las últimas 2 semanas haya muchísimo marketing, pero como a Call of Duty no le vaya bien, y más con el Battlefield 6 por ahí dando guerra, prepararos porque eso no lo van a pagar esos directivos, eso lo vas a pagar tú. Y no quiero ni imaginarme cómo. Lo dejo caer por ahí. Caja de comentarios para vuestras opiniones y disfruten ustedes mucho de los videojuegos. Un saludo.